Tenemos en vivo aquí a la abogada Daniela Lucio. Ella es la abogada del productor Juan Osorio y también de su esposa Eva Daniela, con quien se casó hace unas semanas. Abogada, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buen día. Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por Bien, este abogada. tiempo. Abogada, pues preguntarle un poco. New York estuvo aquí hace como 3 semanas y nos decía que hubo un documento, una amenaza legal por parte de Juan Osorio y de su esposa Eva Daniela, que le impedía hablar de ellos porque iba a ser demandada. Luego vino el señor Juan Osorio, nos confirmó que sí existe digamos, este apercibimiento, pero me gustaría que nos ampliara un poco de qué se trata y obviamente cómo sucedió, si New York está notificada. Sí, claro. Bueno, les comento brevemente. Yo soy la abogada del señor Juan Osorio y de su esposa Eva Daniela. Y justo hace ya tiempo, esta cuestión no es solo desde que incluso la señora Niurka Marcos había declarado hace tiempo, o justo en el programa, que había empezado después de que salió de la Casa de los Famosos. El tema no empezó realmente ahí, sino que se han hecho declaraciones desde hace mucho tiempo en contra de mis representados, que es el señor Juan Osorio y la señora Eva Daniela. El tema aquí es que justo sí se le notificó saliendo de la Casa de los Famosos. Ahora las notificaciones en materia jurídica son totalmente válidas y se hacen por un WhatsApp o se hacen por un correo electrónico. Ahora, el tema específico aquí, porque ella lo ha manifestado en varios programas, mi equipo jurídico en mi despacho ha estado monitoreando todas las entrevistas o declaraciones que ella hace desde hace tiempo, no solamente desde que salió de la Casa de los Famosos ahora, ya esta última intervención que estuvo con ustedes en el programa, sino que ha hecho varias declaraciones, no solamente del señor Juan Osorio, sino de su esposa Eva Daniela, que afectan la integridad y el derecho a la imagen de mis representados. O sea, ese es el punto fundamental. Ahora, si hubo una notificación, claro que sí, se le notificó. Incluso antes o el día que ella salía de la Casa de los Famosos, porque la estuvimos monitoreando para saber exactamente cuándo salía y pues hacerle la notificación, ya que ella evidentemente pues tiene varios domicilios, pero bueno, se le hizo la notificación respecto a esto. Ahora, el tema fundamental aquí es que ella ha hecho varias declaraciones que afectan la integridad pública y el derecho a la imagen de mis dos representados, no solamente del señor Juan Osorio, porque ella justo lo manifiesta directamente con él, sino también de su esposa Eva Daniela respecto a la cuestión específica de una, son difamaciones, la mayoría de las declaraciones que ella hace en televisión o en alguno de los programas son difamaciones porque no tiene evidencia, de hecho son difamaciones que afectan la integridad, la mayoría de ellas son mentiras. Sí. Nosotros tenemos que evidentemente no se pueden exhibir, pero en un procedimiento judicial sí podemos exhibir como pruebas todas las conversaciones, las declaraciones que no solamente hace públicas, sino privadas en una conversación o en una llamada y todo esto. Ahora, el procedimiento, digamos que afecta ciertas posturas y tiene varias naturalezas jurídicas que no quiero como ser tan técnica, sino que más bien van en contra de algo que se manifiesta en materia de derecho civil que se llama el daño moral, es decir, está haciendo declaraciones falsas que respecto a la imagen que tienen las personas de mis representados los afecta directamente, que pueden cuantificarse en millones de pesos, o sea, por una Abogada, cuestión de Abogada, daños y en perjuicio. Dígame. abogada, la saluda Liz López, buenos días. En Buen día. específico, prácticamente sería como medida de protección el hecho de que Niurka no puede mencionar bajo ninguna circunstancia el nombre de Juan Osorio o de Eva Daniela, o cuál sería como en término más coloquial. Sí, aquí hay que aclarar algo, porque también ha hecho muchas declaraciones ella respecto a que se está coartando su libertad de expresión y que entonces ya no puede incluso hablar de ellos. A ver, el tema aquí es, si hay una medida de protección, incluso en el caso de Eva Daniela y también incluso del señor Juan Osorio, específicamente de violencia de género. O sea, ella al hacer las declaraciones está violentando y afectando el derecho a la imagen. Entonces, ¿es una medida de protección? Sí, jurídicamente ya se interpuso una medida de protección y se le notificó que justo es de lo que ella habla, que ella lo maneja como amenaza, no es una amenaza, es una carta de advertencia, o sea, tal cual te estoy advirtiendo que no puedes hacer manifestaciones de manera peyorativa, denostativa y que además en la mayoría de los casos son difamaciones, es decir, es mentira
mentira la mayoría de las declaraciones o hechos que ella manifiesta en estas conversaciones, que justo ese es el punto. Entonces, va en una materia civil respecto a el daño moral específicamente, que se puede cuantificar en millones. Digo, de los últimos asuntos que hemos llevado en mi despacho, se han cuantificado al menos 20 millones de pesos por una cuestión de daño moral, o sea, una cuestión Ok. pecuniaria que evidentemente afecta, y otra cuestión en materia penal por la violencia de género, dependiendo evidentemente las declaraciones que haga y la gravedad para que exista una sanción. Pero si ella ya deja de hablar, que ya no toca el tema ni de Juan ni de su esposa, ya en ese momento ya no hay ninguna consecuencia económica, simplemente Pues ya, ahí ya no queda. tienen el lío de pagar, por ejemplo, Niurka. Sí, claro, bueno, justo por eso se le mandó al inicio, o bueno, cuando salió de la Casa de los Famosos, la carta advertencia. Sin embargo, hemos seguido monitoreando con mi equipo jurídico todas las declaraciones que hace y ha seguido insistente, incluso un poco en tema de mofa, de no puedo hablar del señor o el innombrable, o como le ha denominado de varias formas, pero el punto es ese, que nosotros tenemos evidencia que sí se puede proceder justo para que se le sancione con una multa que además en materia administrativa son créditos fiscales exigibles, Ok. porque dirán, bueno, pues me cuantificaron los 20 millones, ahora cóbrenmelo, sí, pero hay un procedimiento que justo el tema es que el SAT lo cobra, y digo, si alguien hay que tenerle respeto en este mundo es al SAT, Abogada, ¿no? nos alcanza el corte. Dime. Aguántanos un poquito porque tenemos Claro una que duda sí. más. Entonces vamos a un corte comercial. Regresamos aquí en Todo para la Mujer. Está el corte con la abogada Daniela Lucio, abogada de el productor Juan Osorio y Eva Daniela. Abogada, una duda que nos está preguntando el público. Entonces, bueno, si Niurka ya no dice nada, ya esto queda aquí en una situación, Como digamos, antecedente. olvidada, un antecedente. Pero si Niurka en una alfombra volviera a hablar del tema, tocarlo de la forma en que lo tocó, o simplemente decirle a la prensa, mira, sí me está intentando amenazar por esta situación, ¿habría entonces algún tema legal ya más complicado? Hacer alusión al tema Sí. también. Sí, incluso, y bueno, un poco sí reiterar que realmente no es una amenaza, o sea, se le está notificando formalmente un procedimiento para que ella ya se desista de seguir, pues, utilizando la imagen de mis representados, del señor Juan Osorio y de la señora Eva Daniela, pero además específicamente que sí ya deje de hacer las declaraciones que sobre todo son difamaciones, injurias y mentiras, y Claro. evidentemente seguimos monitoreando y tenemos evidencia para así tener más pruebas, porque cada que ya es una declaración, pues nosotros tenemos más pruebas y evidencias para que sí se pueda Claro. Sancionarla de Oye, Abogada, y Daniela. corrígeme algo, Ah, Daniela, tú eres, perdón, la abogada también de Lucía Méndez. Tenía yo la información, corrígeme si me equivoco. Sí, Tú pusiste una sí, medida de restricción en contra de un productor de Laura Zapata y de también, y, Silvia ajá, y de Pasquel. un productor también, y sí, también de Antonio Pérez Garibay, papá de Checo Pérez. sí, sí. ¿Nos puedes hablar un poquito de este proceso legal también que estás llevando? Porque, bueno, obviamente manejas gente muy importante, pero específicamente esta orden de restricción en contra de JB, se llama el productor, que es el productor del documental de Florinda Mesa, y de don Antonio Pérez Garibay, ¿por qué se hizo y cómo se hizo? Porque en algún momento se desmintió y nos habían dicho que era mentira, que había un proceso. Aquí Liz lo confirmó hace unas semanas, pero ya teniéndote y aprovechando que estás, ¿de qué se trata? Sí, es el tema, según, bueno, lo que me estás comentando respecto a la serie que se sacó de Chespirito, en donde se utiliza sin autorización la imagen de también mi clienta Lucía Méndez. Justo se inició antes de que saliera la serie, nosotros estuvimos investigando y de buena fuente nos habían comentado que iban a salir en un capítulo que casi es de los finales de la serie, una escena donde ponían la imagen o bueno, una actriz representando a la señora Lucía Méndez. Entonces, ese es el tema, que se utilizó sin autorización la imagen de ella, que además le generaba algunas cuestiones, sobre todo por la escena específica donde ella va entrando a la oficina del Tigre y sale y como que medio hablan de ella. Entonces, el tema justo era ese, que previo a que saliera la serie, nosotros notificamos igual una carta de advertencia de que no se podría utilizar la imagen de la señora Lucía Méndez sin autorización, o sea, sin que ella supiera exactamente cómo la iban a poner, en qué escena la iban a sacar, evidentemente qué iba a decir o desarrollar o la trama justo de la serie.
Ahora, al final sí se hizo, sí se está en pláticas con el productor, pero justo sí sacaron la escena en la que nosotros, que no sabemos a ciencia cierta si la modificaron, o sea, previa que saliera a, pues a televisión, y ese es el tema justo Yo vi la central, que también escena se y sí utilizó deja la entrever imagen. como si hubiera o sea, la escena da a entender Exacto. que hay una relación entre Lucía Méndez y en ese momento el dueño de la televisora, don Emilio Azcárraga, Pero además la papá. actitud, más Ujú. allá de que sí, o sea, Sí, que la se da a dejan entender entrever como muy como señora poderosa, yo llego a la hora que quiero, abro la puerta de Azcárraga, Es su me quedo, me oficina, así la salgo manejan. y aparte un poquito como grosera, ¿no? Lucía así Ujú. como que sale, yo ahorita entro, yo no tengo que pedir permiso porque soy casi Ajá. la primera dama de No, y Televisa. la dejan entrever no como la esposa, sino como otra cosa. Ujú. Entonces, creo que Oye, ahí es Daniela, y donde a viene el daño moral, ¿no? Don Antonio Pérez Garibay, ¿por qué fue esta orden de restricción? Porque entonces hay varios temas aquí, el tema de la serie, pero Antonio Pérez Garibay en específico, ¿por qué es este documento? Bueno, de eso sí tengo un poco reserva para manifestar cualquier declaración hasta que evidentemente mi clienta me permita hablarlo. Digo, el otro tema de la serie justo es esa parte donde sí hay una afectación respecto a la integridad del derecho a la imagen de mi representada. Sí, entonces ese sí Abogada, se puedo decía que reservarme. era por una fotografía en donde aparentemente Lucía tenía poca ropa o daban a entender al menos que había habido una connotación sexual entre don Antonio y Lucía y justamente no que habían exhibido en algunas partes esa fotografía. Solo quisiéramos confirmar si es por ahí este tema. Sí, igual es por el derecho a la imagen. Digo, el derecho a la imagen jurídicamente se protege de varias formas, pero justo en esta tesitura ya es aún más complicado exhibir ese tipo de fotografías o imágenes que incluso son hechas ahora, ya sabrán, con inteligencia artificial, a lo que se le denomina las deepfakes. O sea que la foto no es real, evidentemente, pero alguien la pone a disposición de todo el público, considerando que es real y que además afecta la integridad moral de mi representada también. Daniela, y Incluso es... decían que, perdóname Sí. Ernesto, decían que entraría la ley Olimpia en este sentido, porque pues ya sabes que en estos momentos es muy delicado si es que hubiera existido una relación o si es que hubiera existido algo, mostrar ese tipo de imágenes a nivel público sería como algo muy, muy delicado. Sí, justo la ley Olimpia es una ley que tiene muchos años que ya se creó y justo va enfocada a esta parte en un ámbito sí de la protección a la imagen, pero también con la cuestión de sexualidad o de relaciones donde a veces las mismas parejas o personas con las que te relacionas son los que exhiben este tipo de fotografías y videos también, no solamente las fotografías. Y justo sí, la aplicación, el ámbito de aplicación o de protección jurídica específicamente de esa es la ley Olimpia, Y que también implica, don perdón, Antonio Pérez ya está notificado, ya se encuentra el proceso en curso. sí, de la misma forma con la carta. O sea, él ya no hay manera que en las entrevistas, aunque nosotros le preguntemos por Lucía, él pueda decir un sí o un no. Simplemente tiene que evitar el tema y jamás volver a mencionar a Lucía Méndez. Claro. Y sobre todo relacionarlo con esta parte de la fotografía. Ujú. Claro, oye Daniela, pues qué interesante que nos lo dices. Entonces, bueno, estaremos confirmando si hay una orden. Bueno, no es una orden, es un documento que prohíbe a JB, productor de documental de Florinda Mesa, hablar de Lucía Méndez y prohíbe que también don Antonio Pérez Garibay, que en su momento fue relacionado, pueda hablar de ella. En caso sí iniciarían acciones legales, bueno, Lucía Méndez a través de ti, ¿es correcto? Claro. Sí. Sí, en el caso de la señora Lucía Méndez, también y de hecho cuando empezamos a trabajar ya hace años, iniciamos un procedimiento también de Laura Zapata, en contra de Laura Zapata, por un poco también, no utilización tal cual de imágenes, pero sí declaraciones que afectaban la integridad de mi clienta. Ok, perfecto. Bueno, pues Daniela, muchas gracias. Nos mantendremos al tanto. Te agradecemos mucho. Creo que llevas dos casos bastante mediáticos, bastante fuertes, que nos compartes en exclusiva, pero te lo agradecemos y estaremos viendo qué sucede, porque no sé si de alguna forma, y corrígenos si me equivoco, don Antonio pudiera revertir este documento. ¿Hay alguna forma legal en el que él diga, a ver, yo quiero contar mi vida mañana y quiero contar mi supuesto romance con Lucía Méndez? ¿Puede hacerlo a través de una vía legal, aunque ustedes ya le dieron este documento?
Más bien él tendría que tener una defensa, un abogado que conteste en todo caso, pues todo el procedimiento que se está llevando a Y lo cabo. Pero él justifique. tendría, claro, el derecho de hacerlo también y defenderse. Y Perfecto. ya el abogado, pues decidir la forma de la defensa o la estrategia de defensa para contestarlo. Oye, abogada, y siendo tú una experta en esta materia y en esto, justo no eres tú quien está a cargo de esta restricción de Belinda y Lupillo. Si nos puedes dar tu opinión, porque Lupillo está contando también una historia en donde habla que tuvo cierta relación o intimidad con Belinda y Belinda pues está molesta por este tema. En este caso, ¿cómo se tocaría? ¿Se puede contar? Pues tú tienes el derecho de hablar de tu vida cuando involucra a un tercero. Es que muchas cosas, digo, yo sé que son figuras públicas, son artistas que tienen una trayectoria y que obviamente las personas quieren saber cosas de ellas, ¿no? Sus fans, por ejemplo. Entonces, el punto aquí, que es un tanto delicado, es que los artistas, a pesar de que son figuras públicas, sí tienen un ámbito de intimidad. Es decir, tienen una vida privada, tienen un derecho al honor, un derecho a la imagen, que no necesariamente implica que puedan hablar de ellos. Ahora, en esta cuestión de relaciones, pues obviamente ya es una cuestión de acuerdo, de quieres que se sepa o no. Si en todo caso ella está a disgusto con las declaraciones que hagan, porque además siempre hay en una relación son dos partes. Yo puedo manifestar mi sentir y la otra persona tener una concepción totalmente diferente a lo que la persona a lo mejor se veía afectada. Entonces, al estar contrapuestos y al hacer manifestaciones que a veces no se encuentran, porque no es como un debate, yo te digo que yo me sentí así y tú de otra forma, entonces a veces es muy susceptible de contar cosas íntimas, Sí, que a porque eso en pesar de que son... específico habla de una relación sexual, o sea, no es una relación, más allá de la relación amorosa, lo detalla tal cual, así dice, hicimos el amor y yo creo que eso es algo que pues a Belinda es lo que no le viene bien. Claro, y ella está en todo su derecho de defenderse y de solicitar que no hable de su intimidad, porque aunque sea figura pública, artista y tenga a sus fans, evidentemente puede solicitar esa parte. Y justo Perfecto. también sería un poco con la ley Olimpia, de hecho, y el derecho a la imagen que ella tiene. Perfecto. Muchas Así gracias, es. licenciada Daniela Lucio, abogada de Juan Osorio, abogada de Lucía Méndez, abogada de Daniela. Te agradecemos, vamos a estar al pendiente y bueno, pues nos vamos a un corte comercial y regresamos.